11:11 de la mañana, mucha atención después de las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, en las que grabaciones se escucha al entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, hablando de presuntos compromisos del Estado con este grupo criminal, con el Clan del Golfo. Hay noticia en la Fiscalía que anuncia acciones judiciales. Tatiana Sanabria, ¿de qué se trata? Así es, mire, la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y otros exfuncionarios. Esto teniendo en cuenta después de las grabaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, donde habla sobre supuestos acercamientos y ofrecimientos de beneficios entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo en los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. El caso quedó en manos de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por presunto favorecimiento a grupos armados ilegales. Entre ellas está la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá tras la incautación de archivos que estaban en poder del cabecilla y que también fue revelado por este noticiero por la unidad investigativa. Según fuentes del proceso, esta indagación surgió por iniciativa del CETE y de la Fiscalía, que durante las últimas 2 semanas ha recopilado diversos elementos materiales probatorios y ha reconstruido los hechos que ahora son objeto de verificación judicial. Pero si le parece, recordemos ese informe de la unidad investigativa que originó esta acción judicial por parte de la Fiscalía. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado, insisto, se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz, Danilo Rueda, con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quienes habla el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. No quiere decir yo soy fuerte, es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces todos nos quedamos congelados, los 3. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados. También se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy 2 cosas, 2 mensajes. 1, cese de bombardeos. 2, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita 2 casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los 2 casos son parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía
sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, DIJÍN y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Pero hay una información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Así las cosas, se esperan las próximas semanas conocer los avances de la indagación liderada por el CTI de la Fiscalía y de esta manera también conocer las conductas delictivas que se habrían configurado en medio de estos hechos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.